Bien, pues vamos a empezar. ¿Se recuerdan, verdad, lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo? No sé si lo tienen fresco en la memoria, lo que el pastor Samuel nos estuvo compartiendo la semana pasada, ¿verdad? Estamos en el libro de Corintios, ¿verdad? Y estamos viendo el contexto en el cual el apóstol Pablo describe a esta iglesia, ¿verdad? Porque era un lugar en el cual, pues, Pablo había levantado un ministerio, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que era una iglesia que estaba dentro de un contexto griego en el cual, pues, prevalecía mucho la filosofía, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La gente era consciente más en su conocimiento y en su razonamiento que en lo divino. Entonces, esta iglesia podemos ver que cuando Pablo es informado, en realidad no es con motivos de, podríamos decir, de alegría, la noticia que le llega a Pablo, porque en verdad, lejos de estar contento por lo que Pablo había instruido a esta iglesia en Corinto, pues lo que recibe son cartas, ¿verdad?, donde vemos que la iglesia de Corinto pues estaba empezando a tener disensiones entre ellos, divisiones, peleas. ¿Por qué? Porque en realidad se puede ver que realmente no habían entendido el mensaje que el apóstol Pablo les había ido a predicar. Entonces, esta iglesia se encontraba en una situación que, si la podemos trasladar hoy día a nuestros tiempos, pues podemos ver que exactamente nosotros no estamos en Grecia, ¿verdad? Pero estamos en un mundo en el cual mucho se le da la razón al humano, al hombre, y nos movemos o se mueve el mundo en base al conocimiento y al razonamiento. Y aquí Pablo lo que quiere hacerles ver a los hermanos de Corinto es que realmente ellos ya han recibido una palabra, han recibido el mensaje de Dios, y este mensaje de Dios Pablo no lo ha dado por sus fuerzas ni por su conocimiento, sino que ha sido en base a la revelación de la palabra por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es lo que él quiere volverles a recordar, porque se estaban olvidando realmente del propósito en el cual ellos fueron instruidos. Así que les voy a pedir que vamos al libro de Corintios y vamos a empezar. Pero antes de iniciar en esta parte de la historia, en el contexto en el que nos estamos adentrando, me voy a quedar con el verso que leyó el Hernán al principio, porque también es el verso que yo quise escoger, porque nos va a dar la base para seguir una línea sobre lo que estaba sucediendo y lo que el pueblo en ese momento, el pueblo de Dios que estaba en Corinto, pues estaba padeciendo, ¿verdad? Vamos a volver a la lectura, 1 de Corintios, capítulo 2, verso 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Bien? ¿Amén? Amén. ¿Qué quiere decir? Pues en realidad estamos viendo una situación en la cual el hombre, de una manera natural, no ha podido percibir nada, ni por el ojo, ni por el oído, ¿verdad? Y mucho menos ha llegado esa palabra a calar en su interior, en su corazón. Por lo cual, estas secuencias de lo que venía pasando en Corinto, en concreto, era a raíz de este problema. Porque en realidad, este misterio divino no había sido revelado, ¿verdad?, a ellos, y por lo cual no habían podido percibirlo de una manera profunda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad ahora Dios ha preparado, dice la última parte, ¿verdad?, del verso 9, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. ¿Y quiénes son los que le aman? En realidad, si nosotros nos vamos al contexto bíblico, pues los que le aman son los seguidores de Cristo, ¿verdad? Somos nosotros mismos los que estamos aquí porque creemos y confiamos en el poder de su palabra, ¿verdad? Hemos sido regenerados, hemos sido restaurados por la fe en Cristo Jesús, y precisamente es a ellos que hace mención esta parte del verso cuando dice: son las que ha preparado Dios para los que le aman. ¿Vale? Ahora entramos en el verso 10 y estaremos dando lectura del 10, 1 Corintios 10, verso
1 Corintios 2, verso 10 al 16, hasta el final, ¿vale? Y lo leeremos de corrido y luego iremos verso a verso, viendo lo que realmente el apóstol Pablo estaba tratando de decirle a esta iglesia y también traerlo a nuestro tiempo actual, porque estas palabras hoy en día siguen vivas y tienen el mismo poder edificador que en aquel momento Pablo dio a la iglesia de Corinto. ¿Amén? Dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Estas son palabras de Pablo a los hermanos en Corinto, haciéndoles ver que realmente ellos ya habían sido enseñados, ¿verdad?, con una palabra que no era de un hombre, que no era una revelación humana. Según los estudiosos, dicen que Pablo no era una persona sin estudios, era una persona estudiada, conocedora de la ley judía, ¿verdad? Incluso en la Biblia, si no me equivoco, si no estoy mal, creo que en Romanos, habla él a modo de no alardear de su sabiduría, sino haciendo recordar que él en sus tiempos de estudios de la ley judía, pues era mucho más superior que otros judíos de aquel entonces. Entonces podemos ver que Pablo realmente cuando viene a esta iglesia, él lo que les quiere transmitir es que la palabra que él les había dado, el mensaje que él había sembrado en ellos, no era un conocimiento racional humano del mismo, sino que era una revelación directa a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les quiere decir cuando se encuentra con esta situación en la cual, pues la verdad, estamos viendo un mover en la iglesia de división, cuando realmente el apóstol Pablo lo que quería era que la iglesia sea levantada, ¿verdad? Y ahora vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a entender por qué estos hermanos habían llegado a ese punto de disidencia, de discusiones, de debates, porque en realidad no habían captado realmente el mensaje, no habían entendido de parte de quién venía ese mensaje, ¿verdad? Yo quiero recalcar una palabra que vamos a estar tocando mucho y es la palabra sabiduría, ¿vale? Los que están apuntando, si la quieren apuntar, les voy a dar la definición bíblica de la palabra sabiduría y la definición coloquial que se le da en el mundo actual, o una manera filosófica, como lo quieras ver, ¿vale? La sabiduría, según la Biblia, se define como un hombre prudente y sensato, temeroso de Dios. Esa es la verdadera sabiduría bíblica de la cual nosotros estamos hablando, ¿verdad? Proverbios 1:7 nos da una referencia clara de esto. Vamos a leerlo para que entendamos realmente de lo que estamos hablando acerca de la sabiduría que es de Dios y no la sabiduría del hombre. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Esta es la clase de sabiduría en la cual Pablo descansaba, porque era una sabiduría divina que venía de lo alto, no la sabiduría que él había adquirido con su conocimiento racional, ¿verdad?, entre los judíos. Entonces, la definición de la sabiduría de una manera natural y normal, pues no es más que otra que es en base al conocimiento y al razonamiento de los humanos. Es decir, tu pensamiento, tu motivación, tu manera de ver las cosas es la que te da como resultado esa sabiduría. Pero que mediante esa sabiduría, para que nos metamos en la historia, no vamos a poder entender jamás lo que Dios quiere revelarnos, porque eso solamente lo podemos percibir por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Amén? Entonces, no podemos entender por nuestro propio intelecto o conocimiento realmente lo que Dios quiere transmitirnos. Mas eso es revelado a nuestra vida cuando realmente nosotros hemos decidido por fe creer en Cristo Jesús, y a través de esa fe en Cristo Jesús es que Dios mismo, mediante su Espíritu, nos va revelando, conforme vamos madurando y creciendo en su palabra, todo el propósito o el plan que tiene para cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Se entiende, verdad? Entonces, no vamos a poder alcanzar esa sabiduría divina de la que nos habla la Biblia con nuestros conocimientos humanos. Y eso es lo que estaba pasando en esta iglesia, y en realidad era el problema esencial del pueblo, de la iglesia de Corintios, ¿verdad? Estamos leyendo el capítulo 2, en el cual nosotros podemos ver que en realidad, vuelvo a repetirlo, Pablo no está yendo a felicitar a los corintios. Lejos de ir a felicitarlos, pues está yendo a jalarle las orejas, ¿verdad? Porque en realidad se habían olvidado de lo esencial que Pablo había transmitido a la iglesia, ¿verdad? Por eso es que él, cuando va, dice, pero Dios nos las ha revelado a nosotros por medio del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que esas palabras que el apóstol Pablo fue a compartir, el evangelio que fue a entregar, fue la sabiduría del Espíritu Santo que estaba en su interior la que nos hacía hablar. Él ponía palabras del Espíritu Santo para el pueblo y no ponía palabras de su espíritu para el pueblo. En conclusión, en realidad, aquí lo que Pablo les está diciendo, cuando Dios nos las ha revelado por el Espíritu, es solamente a aquellas personas que realmente han sido regeneradas. Son aquellas personas que han recibido el Espíritu Santo de Dios y pueden discernir todo lo profundo de la palabra de Dios. Por eso es que Pablo le está diciendo, nos ha sido revelada por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nosotros como humanos estamos diciendo, ¿verdad?, que tenemos limitaciones. Aplicando la sabiduría humana, pues podemos alcanzar un conocimiento básico, ¿verdad? Y yo quiero transmitir un ejemplo para que más o menos hagamos una comparación real de lo que significa alguien que quiera alcanzar la sabiduría divina sin el Espíritu Santo. Esto yo lo vengo a reflejar y va a resultar un poco gracioso porque estuve preparando el mensaje, ¿verdad?, que Dios me transmitió, y estuve solo la última parte ayer, mejor dicho, a la última hora de la tarde. Y tengo un perrito, los que me conocen, tengo un perrito, una mascota, y no me deja y se me sube a las piernas, en fin, quiere llamarme la atención, quiere captar mi atención, ¿verdad? Entonces yo lo miraba a él y se me vino a mí como un ejemplo real, porque yo le decía que me deje, ¿no? Que estaba yo haciendo las cosas, estaba preparando el mensaje y él me desconcentraba. Hasta cierto punto él me entendía, pero luego volvía. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que en realidad nosotros como seres humanos, con nuestra sabiduría, no podemos tratar de comprender la mente de Dios. Nosotros tenemos limitaciones, y así como mi mascota, como ese perrito, no podía entender por qué yo le decía que me deje tranquilo, que se vaya para allí, solamente me escuchaba, ¿verdad? No podía comprender el porqué. Y el porqué era sencillo, porque yo estaba metido en la palabra de Dios y quería que Dios me siga hablando.
pero él en su naturaleza animal, podríamos llamarlo, ¿verdad? No lo entiende, porque no va, su naturaleza no va más allá de lo animal. Entonces lo humano, ¿cómo lo va a entender? Y de la misma manera Pablo nos quiere ilustrar aquí cuando habla de la sabiduría del hombre y la sabiduría que proviene de Dios. Nosotros como humanos podemos entender alguna situación, nosotros vamos a poder captar la esencia de algo, de una enseñanza, pero no quiere decir que vamos a entender la mente de Dios. Eso es imposible. La única manera de poder tratar de comprender lo que Dios quiere es a través del Espíritu. Por eso es que Pablo, cuando se refiere a que el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, en realidad lo que está queriendo decirle a este pueblo es que todo lo que tenemos, todas las capacidades que nosotros podamos tener en nuestro intelecto no van a ser suficientes para poder comprender realmente la voluntad de Dios si hay ausencia de su Espíritu en nuestra vida. Eso es lo que Pablo les estaba queriendo transmitir a esta iglesia, ¿verdad? De la misma manera que nos ocurre a nosotros, que no podemos entender, ¿verdad?, los misterios de Dios, por decirlos así, ¿verdad? Eso ocurre con las personas que realmente intentan con sus propias fuerzas, los no cristianos, estoy hablando de una persona con sabiduría humana, ¿verdad? Intentan con sus propias fuerzas alcanzar esa promesa, alcanzar esa palabra. Solo va a poder coger lo superficial, lo táctil, lo panorámico, una vista como quien dice de 180 grados, pero no va a poder ver más allá, porque eso solamente Dios lo revela a sus hijos y se lo revela a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros tenemos que recordarnos que así como el pueblo de Israel, si se recuerdan, cuando estuvo cautivo en Babilonia, ellos en su mente no podían entender si eran el pueblo de Dios, cómo es que estaban sufriendo con esa opresión. Si realmente Dios tenía un pacto con ellos, ¿cómo era posible que este pueblo esté padeciendo estas cosas? ¿Verdad? Esa es la mente humana, que ni tú ni yo podemos entender lo que Dios hace. Llévalo a tu vida actual, llévalo a cualquier situación que estés atravesando hoy en día. Hay cosas que estamos atravesando, situaciones que tal vez nos hacen mover el tapete, como decimos, ¿verdad? Y en realidad es una manera de cuestionar realmente lo incuestionable. Es tratar de entender lo inentendible, lo inexplicable. Él mismo dice, ¿verdad? En Isaías 55, 8, 9, lo vamos a leer para que entendamos un poquito mejor acerca de lo que significa querer entender con nuestras propias capacidades lo que Dios quiere revelarnos. Isaías 55, si alguien lo tiene, puede darle lectura. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Más claro imposible, ¿verdad? La palabra de Dios siempre viene a derribar toda la sabiduría y todo el intelecto del hombre, porque en realidad aquí podemos resumir el problema que estaba aconteciendo en Corinto, porque mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Eso es lo que nos quiere transmitir esta palabra hoy en día, y eso es lo que Pablo les quería transmitir a ellos en realidad. Si ellos no tenían el Espíritu de Dios, si ellos no habían experimentado un verdadero nacimiento, les iba a ser imposible. Como quien dice actualmente, pues esto le iba a sonar a chino, ¿verdad? Y por eso se estaban dando los acontecimientos que la iglesia de Corinto estaba padeciendo, en los cuales pues habían disputas entre los mismos hermanos, que incluso más adelante en Corintios vamos a ver cómo ellos estaban empezando a debatir que habían sido bautizados, habían sido ministrados por Pablo, por Cefas, por Apolo, etc., ¿verdad? Y en realidad Pablo, por lo que está diciendo Pablo aquí, que no eran ellos, no eran ninguno de ellos los que fueron con palabras humanas, sino que fueron con palabras dadas por el Espíritu Santo. Y esas fueron las que hicieron la obra en la iglesia. Continuamos leyendo el verso 12
Volvemos a 1 Corintios. El verso 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y nosotros hemos recibido, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esta palabra viene a hacernos entender realmente que si hemos experimentado un nacimiento genuino, ¿verdad?, a través de nuestra fe en Cristo Jesús, pues ahora no dependemos justamente del espíritu del mundo, que es el que nos lleva por diferentes corrientes y vertientes, sino que ahora nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, de ver las cosas, es en base a la revelación que recibimos por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso es que Él está hablando. Vamos a ver lo que Pablo está intentando es hacerlos ver que ellos, al haber recibido el mensaje, ya no son hombres carnales o ya no son hombres con espíritu del mundo, sino que ahora, al haber recibido el mensaje, al haber recibido a Cristo, ahora ya tienen el espíritu mismo de Dios, que es el que conforme ellos van creciendo y van caminando, Dios se les va revelando día a día, ¿verdad? Entonces por eso es que le dice: no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es el que ha entrado a nuestras vidas, y esto no tendría que estar sucediendo, esto no tendría que estar pasando, porque si nosotros entendemos el significado de vivir bajo la voluntad del Padre y de caminar por fe en Cristo y regirnos por las palabras del Espíritu, estas situaciones no se deberían estar dando en esta iglesia. Por eso es que Pablo les hace mucho hincapié. Al principio pareciera que les está hablando como hermanos espirituales, pero más adelante podremos ver que realmente se va a dirigir a ellos como carnales, porque eran problemas que como hijos de Dios no tendrían que tener. Tendrían que tener un conocimiento más elevado de realmente qué dice la palabra de Dios y qué es lo que Dios había establecido para ellos como iglesia, ¿verdad? Dice en el verso 12, lo vamos a volver a leer, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodadas a lo espiritual. Vuelvo a repetirlo: no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Es decir, toda la predicación de Pablo, todos los mensajes, todo lo que Pablo habría hecho en Corintios y en todos los lugares donde Dios lo había llevado, eran palabras de Dios, eran revelación directa de Dios a través del Espíritu de Dios. Y eso es lo que Pablo les quiere transmitir. En ningún momento fue su capacidad de él ni de los demás hermanos, ¿verdad?, cuando fueron a compartir del Evangelio, el tratar de querer convencer o argumentar con sus propias fuerzas, sino que ellos también habían entendido que el Espíritu de Dios era el que ahora moraba en ellos, y a raíz de ese cambio, de esa transformación, pues ellos podían entender, ¿verdad?, estos misterios que solamente Dios revela a sus hijos. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sigue el verso. Sino el espíritu del hombre que está en el hombre. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios. En realidad, cuando escuchamos esta parte de la historia, ¿verdad?, a mí me hace poner un ejemplo claro, que nosotros como hombres, ¿verdad?, cuando dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el espíritu del hombre? Se refiere a una persona natural como tú y como yo, sin el Espíritu de Dios, que puede de cierta manera comprender lo que está pasando otra persona, porque tenemos la misma naturaleza. Somos seres humanos
y sufrimos, lloramos, nos alegramos, gozamos, ¿verdad? Entonces, yo te puedo entender a ti y tú me puedes entender a mí. Eso es lo que está queriendo decir. El espíritu del hombre, pues, entiende perfectamente por qué está dentro del hombre. Entonces nosotros podemos incluso llegar a captar lo que otra persona está queriendo transmitir o está queriendo expresar. Pero no sucede así con lo que viene de parte de Dios, porque luego dice, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios. Una persona solo puede puede conjetuar, vamos a decir, vamos a utilizar esta palabra, ¿verdad? Lo que la otra persona en realidad puede sentir y puede atravesar, pero jamás va a poder entender y comprender lo que Dios piensa o siente. Eso va a ser imposible. Y eso es lo que les va a recalcar a lo largo de este capítulo Pablo a los hermanos en Corinto, porque se ve que ellos empezaban a utilizar el conocimiento más que la sabiduría divina. Se estaban dejando llevar, como quien dice, por su razonamiento, o tal vez ya habían empezado a crecer, ¿verdad?, con la palabra, pero ya no eran revelaciones por medio del Espíritu, sino que eran ilustraciones y eran enfoques humanos de los versos que ellos iban leyendo, de las historias que ellos iban estudiando, pues las podían acomodar a lo que según ellos creían que era lo correcto. Y esto conllevó a que esta iglesia pues fuera exhortada por Pablo, porque se estaban olvidando de que realmente era solamente por medio del Espíritu Santo que ellos tenían que conocer la verdad. No de otra manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que llega y penetra lo profundo de las Escrituras. Es la única manera que nosotros podamos captar el mensaje, incluso el mismo mensaje que Dios nos da esta mañana, pues solamente lo podemos discernir por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera. Si nosotros carecemos del Espíritu de Dios, en realidad esto va a ser un cuento chino. Te vas a ver si no hablas inglés, pues a inglés. Si no hablas chino, pues a chino. Porque es así. Es así. Pero el que es realmente hijo de Dios y ha recibido su Espíritu, este puede discernir y comprender perfectamente lo que la palabra de Dios viene a hablar a su vida. Lo que Dios te está transmitiendo en esta mañana, lo que Dios quiere hacerte ver, solamente tú por medio de su Espíritu lo puedes entender. ¿Amén? Pero claro, el tener el Espíritu de Dios lo vemos como una tremenda bendición, pero también es una tremenda responsabilidad. De eso nunca nos tenemos que olvidar. Porque Dios a través de su Espíritu nos muestra el plan perfecto que tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? De esta manera nosotros podemos comprender el lugar y el propósito, por qué Dios nos tiene esta mañana aquí, sentaditos, escuchando su mensaje, ¿verdad? De otra manera sería imposible. Y esto es la parte, podríamos decir, bonita, en la cual nosotros somos privilegiados de tener su Espíritu. Pero claro, tener su Espíritu conlleva una gran responsabilidad. Y la gran responsabilidad es que nosotros, ahora, a través de su Escritura, a través de su palabra, ya no razonamos con nuestra mente ni con nuestros 5 sentidos, sino que es a través del Espíritu mismo. Y es ahí cuando nosotros comenzamos a entender muchas situaciones. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí, por ejemplo, cuando ya hace un tiempo comencé a tomar seriamente mi relación con Dios, pues muchas historias de la Biblia las llevaba a mi manera de pensar, como los mismos corintios estaban haciendo. Creía tener ya un conocimiento no amplio, pero un conocimiento básico para poder entender lo que realmente Dios estaba queriendo transmitir. Y era pura fantasía, porque ahora realmente cuando tú te implicas en la vida, en el ministerio de Dios, te das cuenta que realmente es totalmente lo contrario. No es lo que tú crees, sino lo que Él te dice. Y eso cambia todo. Eso cambia toda la enseñanza. Y cuando hablo de responsabilidad, quiero que aquí hagamos conciencia a todos. Me pongo yo delante, que estoy aquí compartiendo, ¿verdad? Cuando hablo de responsabilidad, es porque lo que tú enseñes, si no está inspirado por las palabras del Espíritu Santo, pues estarás haciendo un daño tremendo a la congregación.
primeramente te estarás engañando a ti y estarás engañando a la gente. Entonces, por eso es que cuando viene a nosotros el Espíritu Santo, nosotros, aparte de haber sido privilegiados, hemos sido escogidos para una gran tarea, y es que tenemos que tener el nivel necesario para saber interpretar lo que Dios nos está diciendo. Y esa es la gran importancia que nosotros podemos ver aquí hoy en esta mañana, que es un privilegio, pero es una responsabilidad. Amén. Seguimos en el verso, nos quedamos en el verso 12, ¿verdad? Y no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Voy a usar el ejemplo que usó un profesor en el seminario, y me gustó mucho, que seguramente a muchos de nosotros nos ha pasado alguna vez, que es cuando tú vas a un hotel y pagas por los servicios, ¿verdad? Te puede suceder que tú, por la falta de conocimiento del idioma, o por limitarte a no querer investigar un poco más o profundizar en lo que realmente te corresponde, ¿verdad? Solamente te limitas a llegar al hotel, a dormir, ducharte y marchar. Llegas al hotel, duermes, te duchas y te vas. ¿Y qué pasa? Que luego te das cuenta al final que cuando en realidad en el hotel tenías el desayuno, tenías el gimnasio, tenías la piscina, tenías el almuerzo, tenías la cena, tenías un regalo. Pero realmente pasa exactamente lo mismo con nosotros en nuestra vida, cuando en esta parte dice el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros nos quedamos muchas veces con el mensaje de la salvación, y cierto es que hemos sido salvos, ¿verdad? Pero la salvación tiene muchas más cosas para nosotros. Ahora está en ti y en mí que nosotros querramos profundizar más y entender lo que realmente Dios tiene para cada uno de nosotros. Y de eso es lo que nos perdemos mucho. Esas son las bendiciones que a veces nosotros cerramos esa puerta y las dejamos fuera. Por eso es que ahora que somos sus hijos y hemos recibido su Espíritu, esto no nos puede pasar. No nos puede pasar, o no nos puede estar pasando lo mismo que le sucedía a esta iglesia en Corinto. Cuando Pablo estaba hablando sobre el espíritu del mundo, él en realidad se refería a todo lo que iba opuesto a lo de Dios. Es decir, al razonamiento de la gente, ¿verdad? Hay un movimiento, se puede llamar movimiento, ¿verdad? Que es el gnosticismo, que seguro todos hemos escuchado aquí, ¿verdad? Que es en base al conocimiento y la razón del hombre que se puede llegar a alcanzar, ¿verdad? Lo inalcanzable. Cosa que es mentira. La misma Biblia ahora nos está demostrando que realmente la única manera de entender lo profundo, lo misterioso que Dios tiene para nosotros es a través de su Espíritu. Así que ya nos podemos matar. No quiero que me malinterpreten, porque yo también estudio en el seminario, ¿verdad? Y no porque tanto estudies, no porque te comas libros vas a poder alcanzar realmente esa sabiduría, sino cuando entiendas y tengas en ti la humildad y la necesidad de que Dios te hable, entonces recién el Espíritu te comenzará a revelar todo lo que tienes para ti. ¿Amén? Lo cual también hablamos en el verso 13, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Y ahora viene un pero aquí. Y aquí vamos a hacer la diferencia con esta palabrita pero. Pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios. El hombre natural es incapaz de comprender, de entender lo que Dios le está hablando a través de su palabra, ¿verdad? Vamos al ejemplo que siempre utilizamos. Para él son locuras, son cosas que lo pierden, porque en realidad, si tú no tienes el Espíritu de Dios para que te instruya y te ayude a discernir la Escritura, te podrá dar un montón de definiciones, podrás llevarlo a diferentes enseñanzas, pero solamente en base a tu razonamiento. Mas aquí podemos ver que esto solamente es para aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Por eso cuando dice, pero al hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Otra vez aparece y vamos a repetir mucho la palabra espiritual, porque en realidad es la base para poder entender realmente ese misterio que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces cuando habla del hombre natural, pues el hombre natural, yo la busqué la palabra y en griego es psíquicos, ¿vale? Psíquicos. Y es una persona que no es una persona no regenerada, que no reconoce la divinidad y ni mucho menos se somete a la voluntad de Dios. Esa es una persona natural, un hombre natural, el que razona con la mente, ¿verdad? Y esta persona precisamente es la que dice aquí Pablo a los Corintios. El hombre natural es incapaz de percibir estas cosas. Ahora ya estamos viendo que ya no los está llevando como hermanos espirituales, sino que ahora les dice, espiritualmente no me entenderán, porque lo que tal vez Pablo les estaba transmitiendo para ellos, incluso en ese momento, pues les sonaba raro, no habían captado, ¿verdad? Entonces, porque para él son locuras y no las puedes entender porque se han de discernir espiritualmente. Volvemos a ver que realmente la única forma de que nosotros podamos entender el mensaje de Dios, su palabra y la profundidad que tiene cada enseñanza es a través de su espíritu. Esa es la clave para que nosotros podamos sacarle, podríamos decir, chicha a lo que estamos estudiando, a lo que estamos aprendiendo. No hay otra manera, vuelvo a repetirlo, y nuevamente, no me malinterpreten, pero no es por lo que tanto tú sepas o por lo que tantos libros te coman que la sabiduría de Dios va a alcanzar tu vida, sino es por la humildad con la que tú aceptas a su espíritu, para que Él te revele, con lo poquito que sabes, con lo poquito, porque de eso se trata. La madurez se va alcanzando poco a poco, ¿verdad? Nadie recibe el Espíritu Santo y al día siguiente ya es un erudito en la palabra, ¿verdad? Sino que es un proceso en el cual hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, ahora entendemos que ya tenemos una vida diferente y somos comenzados a ser discipulados e instruidos, ¿verdad? Con el propósito de que luego no nos quedemos como discípulos, sino que pasemos a ser maestros, porque la idea es que lo mismo que hicieron otras personas con nosotros podamos hacer. Pero se ve que esto no lo estaban haciendo, se habían quedado en aprender y aún así ni siquiera estaban aprendiendo bien las cosas. Entonces ese es el hombre natural, ¿verdad? El que realmente va en contra de todo lo que establece la palabra de Dios. Y a eso se refería Pablo cuando les dice que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, porque para él en realidad son locuras. Hablarle de la crucifixión de Cristo, hablarle de la salvación a alguien que no entiende realmente de la palabra de Dios por medio del Espíritu, va a ser muy difícil que lo acepte, va a ser muy difícil que lo crea. Y eso es lo que pasa allá afuera, eso es lo que sucede porque nos dejamos influenciar y nos dejamos atrapar, ¿verdad? Por la ideología que nos están tratando de enseñar ahí afuera. Incluso en los mismos colegios nosotros tenemos que ser conscientes que a los niños muchas veces les dan el tema de que ellos piensen, que ellos razonen, que no está mal, sí está bien, pero eso para temas del mundo, pero para lo espiritual está el Espíritu Santo, y esa es la diferencia. Seguimos. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuando Pablo dice estas palabras, que el hombre espiritual juzga todas las cosas, quiere decir que nosotros como creyentes, ¿verdad?, como hijos de Dios, podemos percibir, podemos analizar, podemos profundizar, incluso en alguna situación que veamos favorable a nosotros. Es decir, se te viene una gran oferta de trabajo, ¿vale? Se te viene una gran oferta de trabajo para tu vida. Pues el hombre espiritual realmente no se va a quedar con lo superficial que ve, sino que va a profundizar y va a ver si realmente Dios es el que está haciendo y permitiendo que esta oportunidad llegue a tu vida. El natural no, el natural se dejará llevar por, como dicen aquí, por las pelas, ¿verdad? Porque esa es su necesidad primordial.
El Hernán lo decía cuando estábamos orando por las ofrendas, ¿verdad? O sea, primeramente ama a Dios por sobre todas las cosas y no al dinero. Y el problema del hombre natural es ese, que ama más al dinero que a Dios. Entonces, cuando Pablo se refiere a esto, el espiritual juzga todo, es a todo, no solamente a lo que está instruido en la palabra de Dios, sino que ya lo lleva a su campo misionero, podríamos decirlo, ¿verdad? Y en cada situación que se le aparece, tanto en su familia, en la iglesia, en el trabajo, en donde Dios lo lleve, él va a entender y va a saber comprender realmente si es correcto o es incorrecto. Por eso es que les habla de esta manera, porque ven que no tenían nada de espiritual. Estamos viendo una iglesia en la cual, lejos de haber un crecimiento espiritual, estaba viendo un decrecimiento. Y en la parte final dice, el verso 15 y el 16, que lo vamos a leer juntos, dice: el cambio espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, cuando habla del hombre espiritual, realmente ese tendríamos que ser nosotros mismos, tendrías que ser tú y tendría que ser yo, porque hemos sido regenerados, ¿verdad? Hemos sido restaurados por la fe en Cristo, y es de esa manera que ahora nos convertimos en hombres y mujeres espirituales, hombres que saben discernir y saben ver más allá de lo que la persona natural no puede ver. En conclusión, nosotros podemos ver más allá de lo que otra persona que no conoce de Dios no puede ver. Tal el ejemplo que les puse hace un momento, una oferta de trabajo, llévalo donde tú quieras. Por eso es que les está hablando de esta manera, porque en realidad lo que les quiere transmitir es que si ellos siguen siendo carnales, pues estas cosas van a seguir sucediendo. Pero si ellos en realidad se han regenerado y han experimentado ese nuevo nacimiento, ahora ya no son naturales, sino que son espirituales. Y todas estas cosas las pueden percibir. Y estos problemas, lejos de estar en su iglesia, tendrían que estar fuera. Pero vemos que no están fuera, sino que han sido introducidos por el problema en el cual pienso que realmente esto sucedía porque ellos tenían un contexto muy amplio de la filosofía, en la cual muchos hombres ahora como eminencias que tienen, ¿verdad?, los filósofos, pues eran influencia para la gente. Y la gente que realmente no estaba fundamentada, no se estaba afirmando en la fe, pues eran muy vulnerables a que estas corrientes lo vayan arrastrando de un lado para otro. Y eso conllevó a que la iglesia realmente se comenzara a fragmentar y a dividir. Por eso es que Pablo les dice que ellos como espirituales deberían ver estas cosas para que no suceda lo que está sucediendo en su iglesia. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando Pablo habla y les dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad?, lo que les quiere decir es que si nosotros somos regenerados y hemos sido restaurados por Cristo Jesús, bien decimos nosotros de memoria, pero de memoria ya no vivo yo, Cristo vivo en mí, ¿verdad? Eso lo sabemos, pero como el abecedario. El problema es que esas palabras tienen que ser reales en nuestras vidas. El problema es que ese verso tiene que ser experimentado desde adentro hacia afuera. Y eso es lo que les estaba queriendo decir a los hermanos de Corintios Pablo. ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros hemos sido regenerados y transformados por medio de su Espíritu, nosotros ahora tendríamos que pensar, tendríamos que caminar, tendríamos que actuar en base a la mente de Cristo. Y la única manera es a través de la revelación por el Espíritu, ¿verdad? Y eso es lo que estaba pasando en realidad en esta iglesia. Nosotros tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo la podemos definir en sus atributos. Cristo fue humilde, ¿verdad? Cristo lo primero que vino a hacer a la tierra fue servir. Ese fue uno de sus primeros propósitos. Él, cuando vino a la tierra, su ministerio fue el servicio, el servir, ¿verdad? Podemos verlo a lo largo de los evangelios, como Cristo se movía y iba de lugar en lugar, predicando, enseñando, pero siempre sirviendo. Siempre el ejemplo que daba era de servir, de humildad, de obediencia al Padre. Esa era la mente de Cristo.
Y esa era la mente que Pablo les estaba tratando de hacer ver a estos hermanos. Que en realidad ellos, si ya habían sido regenerados, ya no tenían que pensar como hombres, ya no tenían que pensar como lo que antes eran, sino que ahora, habiendo recibido a Cristo en sus vidas, ahora la mente, su mente, tendría que haber sufrido estos cambios y ahora ellos también captar la idea de ser servidores, de ser humildes a la palabra, de ser receptivos a un consejo de un hermano, no cerrarse, porque en realidad eso es lo que hacían. Porque se ve que cuando venían ellos a tocar un tema, el problema era que se cerraban y cada uno ponía sus puntos de vista, por los cuales quedó en la división, en confusión, ¿verdad? Porque ellos no se ponían de acuerdo, porque cada uno venía y ponía lo que humanamente creía correcto, porque aún seguían con la mente del hombre, seguían con su propia mente, no habían recibido la mente de Cristo. Y entonces aquí cuando al final Pablo, el apóstol Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, no, lo que nos está recordando como iglesia es que si nosotros hemos alcanzado la salvación por medio de Cristo, su Espíritu es el que nos tiene que dar ese entendimiento. Nosotros tenemos que demostrar con nuestra actitud, ¿verdad?, con nuestra forma de vivir, que realmente hemos sido transformados. Y ahora todo lo que hacemos o todo lo que podemos enseñar no es por nuestra sabiduría y no es por nuestro conocimiento adquirido en la escuela, el seminario, no, sino que ha sido una revelación directa del Padre. Eso es lo que Pablo le estaba queriendo transmitir a esta iglesia. Y es lo que Pablo, podemos decir que ahora nos quiere transmitir a nosotros. Hay una frase que utiliza el profesor del seminario, que yo fui a la segunda materia, si mal no me equivoco, y captó mi atención porque él dijo 3 frases sencillitas, 3 líneas. Digo, no es tu actitud, sino tu actitud lo que determinará tu actitud. No es tu aptitud, sino tu actitud lo que determinará tu actitud. ¿Qué quiere decir? Y yo le di vueltas a mi cabeza, porque yo sé darle muchas vueltas a la cabeza, y si tú piensas en la palabra actitud, es tus cualidades, tu potencial humano, ¿verdad?, tu razonamiento. No es eso, sino tu actitud. ¿Cuál es tu actitud? De humildad, de servicio, de sumisión, ¿verdad? Esa es la que te va a llevar a la altitud. Y no estamos hablando de un puesto de eminencia, sino que estamos llevando a los pies de Cristo. Amén. Entonces, eso es lo que Pablo le estaba diciendo, y eso es lo que la palabra de Dios en esta mañana quiere transmitirnos. No es lo que nosotros creemos que sabemos, sino que lo que Dios nos ha dado, lo que hoy por hoy nos sostiene y no nos tiene. Nadie está aquí por su fuerza, y nadie se mantiene ni persevera con sus propias fuerzas ni su sabiduría, sino es a través de la revelación que ha llegado a nuestra vida por medio del Espíritu Santo.